Good evening, brothers and sisters in Christ. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. If you would please turn in your Bibles with me to Deuteronomy chapter 6. Por favor, si pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6. We're going to be reading chapter 6, verses 6 through 9. Voy a estar leyendo en el capítulo 6 desde el versículo 6 al 9. Deuteronomy chapter 6, verses 6 through 9. This is God's holy and infallible and inerrant word. Esta es la palabra inerrante, infalible de Dios. And these words which I command you this day shall be in your heart. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, And you shall teach them diligently unto your children, y las repetirás a tus hijos, and shall talk of them when you sit in your house, y hablarás de ella estando en tu casa and when you walk by the way, y andando por el camino, and when you lie down, y al acostarte, and when you rise up. y cuando te levantes. And you shall bind them for a sign upon your hand. Y las atarás como una señal en tu mano, They shall be as frontlets between your eyes. y estarán como frontales entre tus ojos, And you shall write them upon the posts of your house and on your gates. y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. I would like to take us back in time in history to the year 1562. Me gustaría llevarlos atrás en la historia hasta el año 1562. The Protestant Reformation has reached the shores of Scotland with the help of the Scottish reformer John Knox. La reforma protestante había llegado a las costas de Escocia con la ayuda del reformador protestante John Knox. Knox had a zeal for the Word of God and a desire to see the Scottish Church reformed. Knox tenía un celo por la palabra de Dios y un deseo de ver reformada la iglesia en Escocia. He joined the Scottish nobility to overthrow the Roman Catholic control of that nation. Él se unió con la nobleza escocesa para derrocar, que se había unido con la nobleza escocesa para derrocar el control católico romano. The hope was to bring about a reformation of religion in the nation. La esperanza era lograr una reforma de religión en la nación, The church and in the homes of Scotland. en la iglesia y en los hogares de Escocia. Knox and the nobles were triumphant. Knox y los nobles triunfaron. Roman Catholicism was cast out of Scotland, El catolicismo romano fue expulsado de Escocia and the Scottish people in vast numbers turned their hearts toward the Word of God. y los escoceses en gran manera volvieron en sus corazones hacia la palabra de Dios. This is something that had not happened in over 700 years in that nation. Y esto es algo que no había pasado en más de 700 años en esa nación. And during this rebirth of hunger for God's Word, it was common for believers to call to a house in this way. Durante ese tiempo de renacimiento, de hambre por la palabra de Dios, era común que los creyentes viajeros, cuando llegaban a una casa, Is God in the house? dijeran: Dios está en esta casa. Their purpose was simple. El propósito era simple. They did not intend to stay in a house in which God did not dwell. Ellos no pretendían quedarse en un hogar donde la palabra, ¿say it again? In which God did not dwell and true religion did not dwell. Ellos no pretendían quedarse en un hogar donde no estuviera la religión verdadera. Now, I think we would all agree in our day that would be a strange salutation to a house. Para nosotros sería un saludo extraño en estos días. Sadly, we live in a day in which true religion is absent from many churches. Tristemente vivimos en una época donde la verdadera religión está ausente incluso de muchas iglesias, And so much more society at large and families in the home. y claro que es obvio en toda la sociedad y en algunos hogares. I wonder what most people in the churches of our day would answer truthfully if they were asked that question.
Me pregunto si las personas de nuestros días podrían responder honestamente a esa pregunta. I wonder if I might ask you to consider in your own heart how you would answer. Me pregunto si podríamos responder cada uno de nosotros en nuestro propio corazón. Brothers and sisters, my desire tonight is to impress upon us this great necessity of family worship. Hermanos y hermanas, mi deseo en esta noche es enfatizar en la gran necesidad que tenemos de la adoración familiar And Christian piety in the home. y de la piedad cristiana dentro del hogar. It is essential for the souls of our families, Es esencial para las almas, la vida de nuestras familias, to the blessing of the churches in our land, para la bendición de nuestras iglesias and to the good of the world around us that needs Christ. y para el bien del mundo que nos rodea. There's an old saying, as goes the church, so goes the nation. Hay un viejo dicho que dice, como va la iglesia, así también va la nación. There are many ways in which this is true. Y en muchos sentidos esto es cierto. I think we could also say that in many ways, as goes the home, so goes the church. De la misma manera podríamos decir que también como va el hogar, va la iglesia. God is sovereign, and he does call individuals out of homes to his church. Dios es soberano y a menudo llama a los individuos de los hogares a las iglesias. Jesus said in Matthew 10:35, Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 35, "For I am come to set a man at variance against his father, porque he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, the daughter against her mother, la hija contra su madre, the daughter-in-law against her mother-in-law, la nuera contra la suegra, and a man's foes shall be they of his own house." y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. However, the scriptures do reveal in many places that God often uses godly homes Sin embargo, las escrituras también nos revelan que Dios a menudo usa los hogares piadosos to be a great blessing to his church. para ser de gran bendición para la iglesia, para el avance de la iglesia. Consider Abraham, Isaac, and Jacob. Consideremos a Abraham, a Isaac y a Jacob. God blessed the nations of the earth through that family. Dios bendijo a las naciones a través de esas familias. Consider Jesse, whose son was David. Consideremos a Isaí, cuyo hijo es David. David became the king of Israel who prepared for the temple of God. David iba a ser el rey de Israel, quien prepararía la construcción del templo de Dios. And we understand that David was a type of Christ, Y entendemos que David era un tipo de Cristo, who is the one who built the true temple of God, quien estaba designado, quien iba a construir el verdadero templo de Dios, the one to whom all nations would bow down, aquel ante el cual todas las naciones se inclinarán and the Gentiles would come into the church. y los gentiles sean traídos al reino. We also have examples of many households which Paul mentions in his epistles. También tenemos el ejemplo de muchos hogares que son mencionados en las epístolas These whole households ministered to him and to the church. y esos hogares son traídos a las iglesias. Aristobulus' household, the household of Narcissus, and the household of Onesiphorus is examples. La casa de Aristóbulo, la casa de... ¿What's the name? Narcissus, Narciso, Onesiphorus, la casa de Onesíforo, and the household of Lois, who is the mother of Eunice, la casa de Loida, la madre de Eunice, who is the mother of Timothy. abuela de Timoteo. And Timothy was taught by his mother and grandmother the things for his salvation, Que le enseñaron desde niño las sagradas escrituras para la salvación. those things that were able to make him wise unto Christ. Todas las escrituras lo iban a preparar para ser sabio en Cristo. God uses families to bless his church. Dios usa las familias para bendecir a las iglesias. In our passage this evening, we find a clear call for parents, especially fathers, En el pasaje de esta noche vemos claramente un llamado de Dios especialmente para los padres, to teach their children
para que word of God. enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Although the immediate audience in our text is the children of Israel, Aunque la audiencia inmediata en nuestro texto serían los niños de Israel, as good Reformed Baptists, we understand that the Old Testament is applicable to us still. in the New nosotros Testament. entendemos, como bautistas reformados, entendemos también que este mandamiento también es aplicable a nosotros. The Apostle Paul tells us in Ephesians 6 that fathers are to, quote, bring up children in the nurture and admonition of the Lord. El apóstol Pablo dice en Efesios 6 a los padres que deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Now, this command goes beyond simple Bible reading and scripture memorization. Y este mandamiento va más allá de solamente leer la Biblia o hacer alguna memorización de las Escrituras. It involves systematically teaching your children and catechizing them in the Word of God. Esto implica enseñarle las Escrituras sistemáticamente y catequizarlos por medio de preguntas y respuestas, Specifically in the doctrine once delivered to the saints. especialmente en las doctrinas, Doctrines delivered to the saints. las doctrinas que han sido dadas a los santos. This evening, I would like to consider 3 points. Esta noche me gustaría que consideremos los siguientes puntos. The first point is that family worship or family devotions, I will use those two interchangeably, El primer punto es que la adoración familiar o la devoción familiar, va a utilizar esos dos términos, so family worship begins in the hearts of fathers. la devoción familiar comienza en el corazón de los padres. And second, family worship requires diligent teaching. En segundo lugar, que la devoción familiar requiere una enseñanza diligente. And third, the effects of family worship should be seen outside of your homes. Y en tercer lugar, que los efectos de esa devoción familiar deben verse fuera del hogar también. Look at verse 6 in our text. Vamos a ver en el versículo 6 en nuestro texto. And these words which I command you this day shall be in your heart. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. This is the starting place of family religion in the home. Este es el punto de partida para la religión familiar en el hogar. God's word must be in the hearts of fathers before they can plant it into the hearts of their children. La palabra de Dios tiene que estar primero en el corazón de los padres antes de que sea sembrada o plantada en el corazón de los hijos. It's not enough to simply know God's word in our minds. No es simplemente conocer la palabra de Dios en nuestra mente. God's word must be treasured in a father's heart. Debemos tomarla como un tesoro en nuestros corazones. When I say family religion, what I mean is true religion. Cuando él dice la religión familiar debe ser verdadera religión. This is a true reverence for God and a true love for him that is seen in the home. Esta es una verdadera reverencia ante Dios que debe ser vista en los hogares. You may have heard a reference to a family altar being in the home. Algunas veces nos referimos como altar familiar. This is not speaking of a physical altar. No nos estamos diciendo que es un altar de físico. It's talking about the fact that God's word needs to be fixed in our home. Estamos diciendo que es un hogar que está basado en la adoración a Dios. And there needs to be a fire on that altar burning with love for God in the home. Y debe haber un fuego que está quemando en ese altar en la devoción hacia Dios. His word needs to be seen, to be heard, to be felt. Que esas palabras puedan ser sentidas, puedan ser vistas, experimentadas. Fathers, this is something that God has primarily commanded you to be responsible for. Padres, esto es algo que Dios les ha mandado primeramente a ustedes. The souls of your family have been entrusted into your hands. Las palabras, las almas de aquellos que están en sus hogares han sido encomendadas a ustedes. It's a very solemn thing for us to consider as fathers. Es algo que debemos considerar, algo obvio. And it's a great weight on our shoulders that we need to bear. Y es un gran peso que tenemos en nuestros hombros que debemos llevar. But at the same time, we need to remember the promise of God.
pero juntamente debemos recordar las promesas de Dios, He said that he would be with us wherever we go and he would help us in que our Él va a time of estar need. con nosotros y que Él nos va a ayudar, nos va a guiar. If you are struggling, fathers, with establishing family worship or keeping your home, your family altar going, Si ustedes son esos padres firmes, fuertes, que están llevando adelante el altar familiar o la devoción familiar, the first thing you need to do is check your own heart. lo primero que tienes que hacer es chequear, ver tu propio corazón And see that God's word is there. y ver que la palabra de Dios esté allí. Then you need to call upon God to help you lead your home to God's Y throne. luego debes buscar a Dios para que Él te ayude a liderar tu hogar. This is not a one-time prayer. Esto no es una oración de solo una vez, It's something that we daily need to go to God for es una help. necesidad diaria que tenemos de buscar a Dios. If our earthly fathers meet our physical needs, Buscamos a Dios para que supla nuestras necesidades físicas. will not our heavenly Father meet our spiritual needs? ¿Acaso no tendremos un Padre Celestial que suplirá también nuestras necesidades espirituales? The famous Baptist commentator Matthew Henry preached a sermon entitled A Church in the House. El famoso comentarista bíblico Matthew Henry predicó un sermón titulado Una iglesia en el hogar. In his sermon, he calls fathers to make the Word of God the center of their home. En este sermón él llama a los padres a que hagan la palabra de Dios el centro del hogar. I would like to quote a little bit from his sermon. Y me gustaría citar una pequeña parte de ese sermón. Henry says, "Is it better to be without bread in your houses than without Bibles? Dice así Matthew Henry, es mejor estar en nuestras casas sin pan que sin Biblias, For the words of God's mouth are and should be to you more than your necessary food. porque las palabras de la boca de Dios son y deben ser mucho más que el alimento necesario. But what good will it do to have Bibles in your houses Pero ¿de qué sirve tener Biblias en las casas if you do not use them? si ustedes no las usan? To have the great things of God's law and gospel written to you, Tener las grandes cosas de la ley de Dios y del Evangelio de Dios escritas para nosotros, if you count them as a strange thing. si las consideran como algo extraño. You look daily into your shop books. Miren diariamente en los libros, Perhaps you converse much with the newspaper. quizás pueden saber de las noticias. Shall your Bibles be thrown by as an almanac which is out of date? Y sus Biblias van a ser arrojadas a algún lugar, guardadas. Henry believed that family worship was integral to Reformation. Matthew Henry creía que la adoración familiar era esencial para la reforma And that there would be no Reformation without it. y que no iba a haber reforma sin ella. The second point I have was that family worship requires diligent teaching. El segundo punto que tengo es que la adoración familiar requiere una enseñanza diligente. Look at verse 7 in our text. Veamos en nuestro texto en el versículo 7. And you shall teach them diligently unto your children, Y las repetirás a tus hijos and shall talk of them when you sit in your house, y hablarás de ella estando en tu casa when you walk by the way, y andando por el camino and when you lie down and when you rise up. y al acostarte y cuando te levantes. Anyone with young children knows that it's difficult. Todos los que tenemos niños pequeños sabemos que eso es difícil And that it requires diligent teaching, y por eso debe ser una enseñanza diligente, especially when it's something they don't want to learn. especialmente cuando son cosas que sabemos que ellos no quieren aprender. We as well are prone to forget the things which we have learned. Nosotros también con frecuencia nos olvidamos de muchas cosas que hemos aprendido. The Apostle Paul marveled at the fact that the Galatians had so soon forgot the gospel and turned away from it. El apóstol Pablo se maravilló de que los de Galacia se habían alejado, olvidado
del el Evangelio. And the New Testament is filled with examples of forgetful Christians. Y en el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cristianos olvidadizos. This is the reason that God commands fathers to diligently, that is, continually, Esa es la razón por la cual Dios ordena a los padres a que enseñen diligentemente, teach his words to their children, que enseñen sus palabras a sus hijos and to remind them of the importance y que le recuerden de la importancia of heart obedience. de una obediencia de corazón. The second part of the verse gives the occasions for this teaching. La segunda parte del versículo indica las ocasiones para esta enseñanza. It states, when you sit in your house, Dice cuando estés en tu casa, when you walk by the way, cuando andes por el camino, when you lie down, and when you rise up. cuando te acuestes o cuando te levantes. Now I think we can agree that covers all of life's situations. Entendemos claramente que esto abarca todas las situaciones de la vida. Fathers should be seeking opportunities to teach God's word to their children at all times. Los padres deben buscar oportunidades para enseñar las palabras de Dios a sus hijos en todo momento. This can happen in the home while engaged in family worship. Esto puede suceder en un hogar, en una casa, durante la adoración familiar. It can also happen when you're on a hike with your son and you tell him of the beautiful things God has created. Puede ser también durante una caminata mientras le estás mostrando a tu hijo las cosas preciosas que Dios ha creado. It can happen at the supermarket Puede ser quizás en el supermercado, when you tell your children that God has blessed you with the money to buy those goods and service those. mientras le cuentas a tus hijos cómo Dios te ha bendecido para poder comprar esos productos. But this requires intentionality, fathers. Pero esto Purpose. requiere intencionalidad. We will not speak of the things that are not already in our hearts. Ahora hablaremos de cosas que no podemos hablar de cosas que no habitan en nuestro propio corazón. And this does not stop when you go on vacation with your family. Y esto tampoco se debe frenar cuando alguien va de vacaciones. We would all agree, hopefully, that there is no vacation from church. Todos estaríamos de acuerdo en que no hay vacaciones para la iglesia. Why would there be a vacation from family worship? ¿Por qué debería haber vacaciones para la adoración familiar? If you're heading on a trip with your family, take your Bibles, Si usted tiene un viaje de vacaciones con su familia, lleve sus Biblias, take your hymnal, lleve su cancionero, pick up the family altar, bring it with you. lleve el altar familiar con usted. When my family goes on vacation, Cuando- each of my children has a Bible. Cuando mi familia nos vamos de vacaciones, todos mis hijos llevan su Biblia. We bring a few hymnals so we can sing together. Llevamos algunos himnarios o cancioneros, I bring a catechism book so we can go through that. llevamos un libro de catecismo, And I either bring a book for devotions or a prayer book. un libro de devocional o un libro de oraciones. The important thing is that we make it a practice to do it every day. La cosa importante es que sigamos en la práctica de la adoración familiar. There are instances when fathers are away from the home, or perhaps there is no father in the home. Habrá circunstancias en las cuales quizás el padre tiene que salir o viajar y estar fuera de su casa, The altar needs to keep burning. pero ese devocional o altar familiar debe seguir encendido. In that case, either the mother or an older son perhaps could help lead family worship. Y en ese caso, la madre o quizás uno de los hijos más grande debe tomar el lugar y liderar el altar familiar. My personal situation is somewhat unique. Mi situación personal es especial. The company that I work for has relocated me to Atlanta, Georgia. La empresa para la cual trabajo recientemente me ha pedido que me relocalice en la ciudad de Atlanta, en Georgia. But I have chosen not to uproot my family from their home in our church. Pero he decidido no mudar toda mi familia desde mi hogar donde está la iglesia. This is not ideal, but it is for a short period of time. No es una situación ideal, pero es por un breve periodo de tiempo. I chose to move alone and to make frequent visits back as I'm able. He decidido moverme solo y hacer viajes frecuentes para visitarlos. During this time, our family altar is still burning. Pero durante todo este tiempo, nuestro altar familiar sigue encendido.
We have a set time each day that we meet, Tenemos un horario definido en el cual nos reunimos and are thankful for smartphones and modern technology. y doy gracias a Dios por los teléfonos inteligentes y la tecnología, I meet with each of my 4 sons in the mornings. porque me reúno con mis 4 hijos en la mañana. Each son gets one morning for 45 minutes. Cada mañana nos reunimos por 45 minutos, They're my children. I'm their father. It's my responsibility. porque ellos son mis hijos y yo soy el padre y son mi responsabilidad. When I'm not able to perform the necessary duties, Sabemos que tenemos muchas tareas que tenemos que hacer. I ask my wife for one of my sons to handle Si it. no puedo hacer algunas tareas, yo le pido a mi esposa o a alguno de mis hijos que siga con el altar familiar. If we as fathers know that we're responsible to put bread on the table, Si nosotros como padres no cumplimos nuestra responsabilidad de ponerle el alimento en la mesa, how can we not put spiritual bread for ¿cómo, them to eat? cómo vamos a descuidar el poner el pan espiritual, Which is more needful for them. que es mucho más importante hoy? The third point is the effects of family worship need to be seen outside of the home. El tercer punto es que los efectos de la adoración familiar deben verse fuera del hogar. Look at verses 8 and 9. En los versículos 8 y 9. You shall bind them for a sign upon your hand, Y las atarás como una señal en tu mano and they shall be as frontlets between your eyes. y estarán como frontales entre tus ojos. You shall write them upon the posts of your house and on your gates. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Most commentators see this as a figurative command, not a literal one. La mayoría de los comentaristas dicen que esto es algo figurativo, no algo literal. For example, the pulpit commentary Por ejemplo, un comentario que se llama del púlpito states this. dice lo siguiente. The purport of this passage is that they were constantly and everywhere El propósito de este pasaje es que siempre y en todas partes to have God's commandments in view and in mind, se tengan los mandamientos de Dios a la vista y en la mente, so that they might always observe them. para que siempre puedan ser observados o cumplidos. Now, the Orthodox Jews do interpret this literally, Los judíos ortodoxos interpretaban esto de una manera and they have created what they call a tephilim, literal, perdón, y ellos crearon lo que se llamaba tefilim, These are little pouches that they put around on their hand and in their between their eyes. que eran como pequeñas cajitas o bolsas de telas que le ponían, bueno, Pouches, little bags, pequeñas bolsas, and in the bags they have pieces of paper with the word of God y written on dentro it. de esas bolsitas tenían la palabra de Dios escrita. However, the spiritual command here is that our daily lives need to be saturated with God's word. La idea del texto aquí es que los hogares estén saturados de la palabra de Dios, God's word should, as it were, be etched into our homes. que la palabra de Dios esté en cada rincón de nuestras casas, so that others can see it and glorify our Father in de heaven. modo tal que otros puedan vernos y glorificar al Dios que está en los cielos. A godly family can be a very strong testimony for Christ. Una familia piadosa puede ser un testimonio grandísimo para Cristo And for the redeeming grace of God. y para la gracia redentora de Dios. One of the goals of family worship is that we might be equipped for service in the local church. Uno de los objetivos de la adoración familiar es que seamos equipados para servir en la iglesia local. With all this talk about focus on the home, we need to not forget that family worship is not an end. No debemos olvidar o no debemos pensar que la adoración familiar es un fin en sí mismo, But it is a fuel for our service to Christ's church. sino que es una manera de llenarnos para el servicio de la iglesia de Dios. This can and should take many different forms in families. Esto puede tomar distintas formas en las familias. No two families will be the same. No hay dos familias que sean iguales. Some families are gifted to sing,
Algunas familias les gusta mucho cantar They can bless the congregation y ellos pueden bendecir a la congregación by praising God during corporate worship. uniéndose y alabando al Señor en la adoración corporativa. Other families are gifted with skills to help others in the church, Otras familias tienen las habilidades para ayudar a otros en la iglesia, perhaps with a work project or bringing a home-cooked meal. quizás con un proyecto de un trabajo o con alguna comida. And some brothers and sisters in the church are gifted with time. Y algunas personas en nuestras iglesias han sido bendecidos con tiempo And they can bring the family to go visit someone, y pueden ir con su familia y visitar a otro, especially those that are sick or shut in. especialmente aquellos que están enfermos o los que están en alguna necesidad. The important thing is that each family seeks to find out what gifts they have to give to Christ's Lo church. importante es que cada familia busque y trate de descubrir la manera en la que pueden servir al cuerpo de Cristo. A second goal of family worship is to equip families to share the gospel. El segundo objetivo de la adoración familiar es equipar a las familias para que puedan compartir el Evangelio de Jesucristo. It's fitting for families to serve together in the church, Está muy bien, es muy apropiado que las familias estén juntos sirviendo en la iglesia, and so it is to serve together in spreading the gospel. y también es servir juntos compartiendo el Evangelio. This could be inviting your neighbor for dinner, Esto se podría hacer, por ejemplo, invitando a alguien a la cena or asking them to come to church on Sunday. o invitando a alguien que venga el domingo a la iglesia. Some have passed out gospel tracts or Bibles. Algunos han salido a entregar tratados o a regalar Biblias. This will look different for each family, Esto puede ser diferente de una familia a otra, but again, pero it's una important vez that más, we do it together. es importante que lo hagamos juntos. One church that I served in, we went door to door handing out Bible tracts. Una iglesia se propone ir casa por casa entregando Biblias o tratados. We've gone out at Christmas time caroling and handing out gospel invitations. Dice algo que pasó, incluían allí folletos o tratados evangelísticos y una invitación. We've gone to big cities I have with my children, and we've passed out tracts Y íbamos por la ciudad con los niños llevando los tratados and telling people of their need for a Savior. y diciéndole a las personas lo que necesitaban para la salvación. We've gone to nursing homes to minister to them. Fuimos también a los hogares de ancianos. And we need to remember that sharing the gospel with others, with your family, Pero debemos recordar que compartir el Evangelio con otros, estando con nuestras familias, shows our children our love for God and our love for other people. le muestra a nuestros niños el amor que tenemos por Dios y por otras personas. I'd like to share, I guess at this time, some practical things about family worship. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas cosas prácticas acerca de la adoración familiar. I think it's good to look at what are the core elements that should be in our family worship. The core things, the important Las things. cosas que son las más importantes, el corazón. It's important to note that two homes, again, will not be the same. Debemos recordar una vez más que no hay dos hogares que sean iguales, puede ser distinto. We should look for simplicity, Debemos buscar la simplicidad, consistency, la consistencia and not comparing your family to other families. y no comparar tu familia con otras familias. The first and primary element should be Bible reading. Lo primero que debemos incluir entre estos elementos es la lectura de la Biblia. You should use the Bible as the source Utiliza la Biblia como la fuente, of bringing truth into your children's hearts. la que tomas la verdad para colocarlo en el corazón de tus hijos. It's good to let your children read too. Es bueno también que dejes a tus niños leer, Each child should have their own Bible and they can follow along or read. que ellos puedan tener su propia Biblia, que puedan buscar o que puedan leer. You can use other devotional material, Tú but, puedes usar también libros con devocionales, but it shouldn't replace God's word. pero esos no deben reemplazar la palabra de Dios. It might be helpful to read a whole chapter, Puede ser útil quizás leer todo un capítulo,
or just to read a little passage. o quizás solamente leer un pequeño fragmento. Sometimes a small passage with great discussion is all that's needed. A veces un pequeño pasaje puede dar la oportunidad para una gran conversación. The second thing is teaching. El segundo elemento es la enseñanza. We need to seek to explain the text to our children. Busca de explicar de la mejor manera un texto. We are all at different places in our understanding, so do it to the best of your ability. Debemos saber de que hay distintos niveles de entendimiento, entonces trata de hacer lo mejor que puedes. And you can reference commentaries or helpful things. Incluso tú puedes tomar como referencia comentarios o otros materiales. Some passages are going to be difficult, Algunos pasajes van a ser difíciles and it might require you to think ahead and ask for help if you need. y quizás tienes que saltarlos hasta que tengas la ayuda suficiente para poder explicarlos. I think it's good when you're leading worship to ask your children questions about the text. Pienso que es muy útil preguntarle a los niños, hacerles preguntas acerca del texto. It engages them in worship. Eso los engancha, los involucra a ellos en la adoración. The third is singing. En tercer lugar, el tercer elemento es el canto. It's my firm belief Esa es mi firme creencia, that family worship is not complete without singing. que la adoración familiar no está completa si no tiene canto. Just like we would not come to church and not sing God's praises, Así como cuando venimos a la iglesia y cantamos alabanzas, we should sing God's praises in our homes. también debemos cantar alabanzas a Dios en nuestros hogares. We are told that Jesus and his disciples sang a hymn before he left for the garden. Se nos muestra en las escrituras que Jesús y los discípulos cantaron un himno. And if you look at the book of Revelation, Y si vemos en el libro de Apocalipsis, almost every scene that John sees includes singing. en casi todas esas escenas que se ven, está incluido el cántico. Christ is the center of attention, Cristo es el centro de la atención and the angels are constantly singing his praises and y his los honor. ángeles constantemente están cantando alabanzas al Señor. I would recommend that each home have a good hymnal Yo recomiendo a cada hogar que tengan un himnario or printed pages of songs that they could o hold. quizás páginas impresas con las canciones. In our home, we each have a hymnal that the kids can use. En nuestra casa tenemos un himnario que los chicos, niños pueden usar And we sing one or two songs, y cantamos una o dos canciones and we don't use instruments. y no usamos instrumentos. I'm not against instruments. No estoy en contra de los instrumentos, We just don't have children that can play them, and I cannot play them. solo que no tenemos en nuestra casa alguien que de entre los niños que pueda tocar y yo tampoco puedo tocar. So we sing a cappella, Así que cantamos a capela and we have gotten really good over time. y nosotros lo hemos hecho mejor en el paso del tiempo. The fourth element would be prayer. El cuarto elemento es oración. Our family worship time is opened and closed with prayer. Nuestro tiempo de devoción familiar empieza y termina con oración. And this should be something that fathers lead in. Y esto es algo que los padres deberían liderar. But the children should also be involved and engaged. Pero es bueno que los niños también sean involucrados. We pray as individuals in our own devotions. We pray as individuals in our own devotions Nosotros oramos, personally. Each of us personally prays. nosotros oramos en nuestros devocionales familiares, We should learn to pray as families in our family devotion. en nuestros devocionales personales y también en nuestros devocionales familiares. And I have personally found this a great tool Y yo he encontrado esto que es una herramienta muy útil. to teach children how to pray publicly. Enseñarles a los hijos a orar de manera pública. The fifth point is reverence and order. El quinto elemento es reverencia y orden. As in the public assembly of God's people, so the family worship should be attended with reverence and order. Así como en la reunión de los santos, también la adoración familiar se debe realizar con reverencia y con orden.
Each family member should be expected to engage in worship. Cada uno de los miembros de la familia debe tener esa expectativa de unirse a la adoración And to reverence the word of God being taught. y tener reverencia ante la palabra de Dios. This is also a good opportunity to train your little ones how to sit still. Es una buena oportunidad también para enseñar a los niños más pequeños a estar quietos, How to be quiet, a estar en silencio and how to ask questions at the right time. y a hacer preguntas en el tiempo apropiado. Things will be different in corporate worship. Las cosas van a ser diferentes a la adoración en la iglesia. Your kids might be in their pajamas, Quizás sus niños ya están vestidos con los pijamas. and you're going to be asking and having them answer questions. Es común estar haciendo preguntas y respondiendo preguntas. But even with those differences, Pero incluso cuando hay diferencias, they will be learning how to act in the house of God. ellos tienen que aprender cómo actuar correctamente en la casa de Dios. This is a very difficult command from God. Este es un mandamiento difícil de Dios. You say difficult? Difficult. Un mandamiento difícil de Dios. And there certainly are some objections to it or struggles. Y ciertamente puede haber algunas objeciones o algunas dificultades. For instance, Por ejemplo, the local church is God's plan for building up and equipping the saints, not the home. que la iglesia local es el plan de Dios para equipar a los santos, no la casa. No doubt there's truth. No hay duda de que eso es cierto. It is true that we need to remember that the local church, the church in the home does not replace the local church. Es verdad que debemos recordar que la iglesia en la casa no reemplaza a la iglesia local, But at the same time, the local church does not erase the church in the home. pero del mismo modo, la iglesia local no va a ser lo mismo si no hay adoración en el hogar. God uses both churches to bless Dios usa las dos iglesias para bendecir and to lead the other on, y para to advance the other. una para ayudar a avanzar la otra. God ordained the local church to be preeminent, though. Dios ha ordenado a su iglesia, The church, local church to be preeminent. Dios ha ordenado a la iglesia local a ser preeminente. In Psalm 87:2, En el Salmo 87:2 the psalmist states, dice lo siguiente: "The Lord loves the gates of Zion more than all the homes of Jacob." el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. He loves the homes of Jacob. Él ama las moradas de Jacob. He loves the church in the home, Él ama las iglesias en nuestros hogares, but he loves his church, the local church. pero Él ama su iglesia, la iglesia local, de manera especial. The second objection is many Christians do not practice this at home. La segunda objeción que puede presentarse es que hay muchos cristianos que no practican esto en sus hogares. And I would say it's true. Many fathers do not do this in home. Y voy a decir que esto es cierto. Hay muchos padres que no cumplen con esto. There are even those who serve in the local church Incluso hay algunos que sirven en las iglesias locales, who do not have true family religion in the home. pero no tienen una adoración familiar verdadera en sus hogares. Husbands and wives are at each other instead of working together. Esposos y esposas tienen que considerar juntos trabajar en esto. And children are growing up in homes that do not have the Word of God. Em, Children are they grow up in a home that does not have God's Word taught. Ese es el ejemplo de casas donde no hay devocional familiar. Esos niños están creciendo en hogares donde no está la palabra de Dios. It is sad that many fathers have neglected this duty. Es triste que muchos padres han olvidado esta tarea. Let me ask you this. Déjame preguntarte esto. If the Bible says, Si la Biblia dice "He that will not provide for his own family physically que aquellos que no proveen para sus familias lo material o lo físico,
is worse than an unbeliever, son peores que un incrédulo, how much more fathers who do not provide spiritually for their families? ¿cuánto más mal será para aquellos padres que no proveen el alimento espiritual? A third objection is, I agree that family worship is ideal, but there are many challenges, and so I can't always do it. La siguiente objeción puede ser que alguna persona diga, estoy de acuerdo que la adoración familiar es algo ideal, que es lo que Dios quiere, pero hay muchas circunstancias difíciles. Each family has its unique challenges. Cada familia tiene sus desafíos muy particulares. We all go through seasons of trials when it is more difficult to do things. Todos pasamos por ciertas temporadas de pruebas donde es más difícil cumplir. But this is not an excuse to omit family worship. Pero eso no debería ser una excusa para la devoción familiar. Instead, because of these issues, these trials, we need to do it more. Más bien, estas deberían ser ocasiones especiales para buscar más. The reformer Martin Luther, El reformador Martín Lutero, I'm German, so he's a hero of mine in the faith. ¿say it again? I'm German, and Yo so soy- he's a hero of mine in the faith. Yo soy alemán, entonces esto es como un héroe en la fe. He had the proper perspective. Él tenía la perspectiva correcta He said this to one of his friends. y él dijo esto, He was facing a difficulty the next day, que él iba a enfrentar una dificultad en la semana siguiente o el día siguiente, and so he told his friend, because of this difficulty, I need to get up an hour earlier to pray more. y entonces él le dijo a un amigo, voy a tener que levantarme una hora antes para pasar más tiempo en oración. And this is the perspective that we should have. Y as esta es well. la perspectiva que todos deberíamos tener. Perhaps a fourth objection is my children are too young. La cuarta objeción es que mis niños son demasiado pequeños. The simple and direct answer to that is God doesn't tell you at what time or how old the children need to be to teach them his word. Y la respuesta simple para eso es que Dios no dio una edad de los niños en la cual debemos empezar a enseñarles. In Joel chapter 2 verses 15 and 16, En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 15 y 16, Joel 2, 15 through 16. Joel, capítulo 2, The prophet says this, blow the trumpet in Zion, el profeta dice lo siguiente, tocad trompeta en Sión, sanctify a fast, proclamad ayuno, call a solemn assembly, convocad asamblea, gather the people and sanctify the congregation, reunid al pueblo, santificad a la reunión. assemble the elders, Ah, gather the children and those that suck the breast. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. This indicates that teaching God's word in our homes is not dependent upon our children's ability to understand everything. Esto nos indica que la enseñanza de la Biblia en nuestros hogares no debe estar limitada a unos más pequeños. It is our duty as fathers to teach them at whatever age they are. Debemos enseñarle a conocer la palabra de Dios. When children are young, Cuando los niños son pequeños, the fruits will not be seen so much in their mind and in their hearts. los frutos no se van a ver tanto en su mente como en su corazón, The fruits of family worship will be seen in their submission to God's authority. pero el fruto de la adoración familiar va a verse en la sumisión a la autoridad de Dios. And daily family worship will be a breeding ground Y la adoración familiar va a ser un terreno para cultivar for personal piety la piedad personal and learning to submit to God's will. y aprender a cómo deben someterse a la voluntad de Dios. The last point, the last objection. Este es el último punto, la última objeción. What if I don't have children in my home? Do I need to do family worship? No tenemos niños en nuestra casa. ¿Debemos hacer devocionales familiares?
My answer to that is, did God say once the children leave the home to tear the family altar down? Mi respuesta a esto sería, aquellos que tienen niños, cuando los niños se van de la casa, ¿dejan de hacer devocional? Or to not have one in the home before they come? ¿O no deberían entonces tener antes de que los niños vengan? If there's a husband and a wife in a home, there's a family. Si hay un esposo y una esposa en la casa, eso es una familia. And in a family, family worship should be done. Y la familia debe hacer la devoción familiar que debe ser hecha. If you paid attention to the text, there's a progression here. Si ustedes ponen atención al texto, hay una preparación allí. And as I laid out my points, there was a purpose in my order of those points. Y a medida que fui exponiendo los puntos, ese era el propósito en el orden. We started with the word of God from his mouth to the hearts of fathers, Comenzamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios para el corazón de los padres. from the father's mouth to the hearts of their children, Luego sale de la boca de los padres para el corazón de los niños. and then from the mouths and the feet of the family to the local church. Y luego de la boca y de los pies de toda la familia a la iglesia local. And finally to the whole world. Y finalmente se expande a todo el mundo. This progression is important. Y esta progresión es importante It grounds families in the word of God, porque nos planta en el terreno sólido de la palabra de Dios and it grounds families in the local church. y nos coloca en el terreno de la iglesia local. And it grounds their service to the world back to the local church. Y nos arraiga en el servicio para este mundo desde la iglesia local. So the church becomes the focus and not the family. Así la iglesia está siendo el foco, no la familia. And Christ the center of it all. Y Cristo es el centro de todo. Fathers, we need to ensure that our families are engaged in the life of the local church. Padres, debemos llevar a nuestras familias a que se involucren en la vida de la iglesia. There is a wrong teaching that the family is more important than the local church. Hay una enseñanza equivocada de que la familia es más importante que la iglesia. As wonderful as the family is, Así, cuando la familia es algo tan bueno, Christ did not promise to build it against the gates of hell. Cristo no le prometió que iba a ¿say it again? He did not promise to build it against the gates of hell. Cristo prometió a la iglesia que la iba a edificar y que iba a prevalecer sobre las puertas He del promised that he would build his church and the gates of hell would not prevail against it. Él prometió que iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. I'd like to close with a fitting illustration, Quisiera terminar con una ilustración and it focuses on family worship. enfocado en la adoración familiar. Some of you may be familiar with a gentleman named John Whitecross. Quizás para algunos de ustedes escucharon o leyeron algo acerca de John Whitecross. If you're not, I highly recommend his Shorter Catechism Illustrated. Es un pequeño libro y les recomiendo el pequeño catecismo ilustrado. In that catechism, he mentions a story of a man named John Ryland. En ese catecismo se menciona una historia acerca de John Ryland. And I'll recite it as he's written it in there. I will recite it as he's written it in the commentary. Sorry. Quote, I will quote. Y él va a citar una parte de este libro. John Ryland was on a journey. John Ryland estaba de viaje He was overtaken by a violent storm. y fue sorprendido por una tormenta violenta He was compelled to take shelter in the first inn that he came to. y quería encontrar refugio en el primer lugar que encontrara. The people of that inn treated him with great kindness and hospitality. Y las personas que lo recibieron lo trataron con mucha hospitalidad y amabilidad. He was very wet and cold, and he begged permission to sit by the fireside with the family. Él estaba mojado y frío y pidió permiso para poder sentarse cerca del fuego con la familia. The innkeeper was friendly and cheerful.
y la persona de la casa era amigable and he had many entertaining stories. y tenía un montón de historias entretenidas. The family did their best to make Ryland comfortable. La familia hizo lo mejor que podía para hacerlo sentir cómodo. They shared a meal with him. Le dieron comida. At length, when the house was cleared I'm and sorry. the hour, What did you say before? they shared a meal. Oh, with sí, him, le dieron food. comida. At length, when the house was cleared and the hour of rest approached, Em, the time of bedtime, Cuando llegó el momento de ir a descansar, the old man informed Ryland that his bedroom was ready whenever he wanted to go. él se dio cuenta de que no quería irse. But Ryland said, Pero Ryland dijo, "You have not had your family together. ¿no han tenido una reunión de familia? Had my family together? For what purpose? ¿Reunir mi familia juntos? ¿Con qué propósito? I don't know what you mean. No sé a qué se refiere. To read the scriptures and to pray with them," said Ryland. Para leer las escrituras y para orar juntos. "Surely you do not go to bed without that necessary duty?" Seguramente no se irían a descansar sin hacer eso. The man confessed that he had never thought of doing such a thing. Y aquel hombre confesó que nunca habían pensado en esa obra, en esa tarea. "Then, sir," said Ryland, Entonces ese Ryland le dijo, Señor, "I must beg you to order my horse immediately." debo pedirle que preparen mi caballo inmediatamente. The man and his family begged him not to expose himself to the storm. Y el hombre y su familia le rogaron que no se expusiera a ese terrible clima de la tormenta, The storm was as violent as when he had first come. porque la tormenta estaba siendo más violenta que cuando él había llegado. Ryland said that it may be so, Y este hombre Ryland dijo, puede ser así, but I had rather brave the storm than venture to sleep in a house where there is no prayer. pero prefiero salir y enfrentar la tormenta antes que dormir en una casa donde no se ora. Who can tell what will befall me before the morning? ¿Quién puede saber qué es lo que nos va a ocurrir aquí antes de la mañana? No, sir, I dare not stay. No, Señor, no me atrevo a quedarme. However, after the family asked, Ryland offered to conduct family worship for them. Sin embargo, al final Ryland le ofreció liderar una adoración familiar, He read a portion of scripture donde leyó una porción de las Escrituras, and he prayed with fervor and solemnity. donde oró con mucho fervor y solemnidad, He acknowledged God's goodness, agradeciendo la bondad de Dios, that none had been struck dead by the storm. de que nadie había sido herido por la tormenta, He asked God's protection through the night, implorando la protección de Dios durante la noche, and he prayed that that family would be awakened to the things that belong to their eternal peace. y oró por esa familia para que ellos pudieran entender las verdades que pertenecen a la paz eterna And that they would never again meet in the morning or separate at night without prayer. y que esa familia nunca más dejara pasar un día sin que se reunieran para orar. This sharp rebuke by Ryland made a great impact. Esto hizo un impacto tan grande en esa familia And there was edifying conversation that followed when worship was over. que luego continuaron su conversación y terminó en la adoración. Ryland led family worship the next morning as well. Ryland condujo a la adoración a la familia en el día siguiente And he obtained from the man a promise that however weekly it was performed, worship would not be omitted in the future. y obtuvo del hombre la promesa de que aunque quizás lo hicieran con dificultad, nunca iban a dejar de tener adoración familiar en el futuro. This was the beginning of days for that family. Esto fue el comienzo de una nueva etapa para esa familia. Most, if not all of them, became true devout believers in Christ. Muchos de ellos, quizás todos, vinieron a ser verdaderos devotos de Cristo.
and they were instrumental in spreading a knowledge of the gospel in their neighborhood. y fueron instrumentos para difundir el mensaje del Evangelio en su vecindario. Up to that point, that neighborhood had been dark and destitute. Antes de que, say the last one. Without God's word anywhere. Antes de que pudieran ir a cualquier lugar. Brothers and sisters, family worship is the breeding ground for Christian piety and for service to Christ and His Hermanos y church. hermanas, la adoración familiar es el terreno fértil para la piedad y el servicio cristiano. The family that is built by Es el cristiano. the word of God La familia que se edifica sobre la palabra de Dios will weather the storms of life that puede come. resistir las tormentas en esta vida. That family will be an ornament of the gospel of the Y grace esa of familia va a Jesus ser Christ. como un adorno para el mensaje del Evangelio y la gracia de Dios. That family will be a blessing to the church, Esa familia va a ser una bendición para la iglesia and God will use that family to spread His gospel. y que Dios use esa familia para llevar el Evangelio. I pray that the word of Christ dwells in each of your homes richly. Oro que la palabra de Dios more en cada uno de sus hogares. Let's pray. Vamos a orar. Our righteous Father, Nuestro Dios lleno de gracia, we thank you, Father, for the institution of the family. te damos gracias por la institución de la familia. We thank you that you have put fathers and mothers and children into a home. Te damos gracias que has puesto en los hogares padres, madres y hijos. We thank you that you have given us your word. Te damos gracias que nos ha dado tu palabra. We thank you for the blood of Christ. Te damos gracias por el amor de Cristo. We thank you that there is hope for homes that follow the word of Christ. Te damos gracias de que hay esperanza para aquellos hogares que siguen la palabra de Cristo. We thank you, Father, that it is through the blood of Christ Te damos gracias por el derramamiento de la sangre de Cristo, that there is forgiveness of sins porque hay perdón de pecados and that there is eternal peace with you in heaven. y porque hay paz eterna contigo en el cielo. Father, we confess that family devotions are difficult. Padre, confesamos que la devoción familiar es difícil. We thank you for the grace that you give to help us. Te damos por la gracia que nos concedes, que nos ayudas. We pray, Father, that the homes of this church and the homes of each church that are represented here Oramos por los hogares de esta iglesia y los hogares de cada una de las iglesias aquí representadas, would be filled with the love of Christ, para que sean llenados con la palabra de Cristo, would be filled with the love of your word, que sean llenados con el amor por tu palabra, would be filled with the peace that Christ brings, que sean llenados con la paz que viene de Cristo and would be a glory to you, Father. y que toda la gloria sea a ti, Padre. You are our wonderful and amazing God. Tú eres nuestro Dios maravilloso y grande. We praise you and thank you, Father, Te alabamos y te damos gracias, Padre, that you are gracious to help us in our time of need. que tú tienes gracia para con nosotros en el tiempo que nos has de vivir. We pray, Father, that you would send the Holy Spirit into our homes, Te pedimos que envíes el Espíritu Santo a nuestros hogares into the hearts of fathers. y a nuestros corazones, Father, that you would work within us both to will and to do of your good pleasure. que tú obres en nosotros para poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, To your everlasting glory. para tu gloria eterna. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amén.